Vamos a continuar entonces con el análisis de lo que veníamos haciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué era lo que nos preguntamos? ¿Qué es la derivada del vector unitario en la dirección? La derivada del vector unitario, ¿sí? Entonces, yo les decía, lo que nosotros miremoslo gráficamente. Esta es una trayectoria circular para cualquier punto, o sea, no está centrada ni nada, es un plano X y Y, y vamos a definir un ángulo phi en este pedacito. ¿Sí? Definimos este ángulo phi, y este ángulo phi, nosotros sabemos que aquí, si vamos a proyectarlo, se va a proyectar a este mismo ángulo phi, o sea, va a ser este mismo que está acá. ¿Por qué? Porque si nosotros sabemos que tenemos dos líneas que son completamente perpendiculares y trazamos una que las corta a las dos, el ángulo que las corta a ellas dos va a ser lo mismo. ¿Sí? ¿Y cuáles son acá las dos paralelas? Son esta línea y esta acá, se supone que son paralelas, y esta línea punteada que las corta a las dos, entonces se supone que este ángulo debe ser el mismo, cumpliendo este mismo esquema. Ahora, nosotros queremos escribir las componentes del vector tangencial. Entonces nosotros sabemos que en esta dirección va a existir un vector tangencial, ¿sí? Aquí, este es el vector velocidad, y sabemos que el vector velocidad es tangente a la curva. Entonces, como sabemos que el vector velocidad es tangente a la curva, nosotros podemos sacar un pequeño vector unitario tangencial acá. Este sería una U tangencial. Esta sería la componente. Y este vector tangencial lo podemos descomponer en el plano cartesiano X y Y, ¿sí? Con respecto a unos ángulos θ, a un ángulo phi, que va a ser coseno con el cateto X y seno con el cateto Y, que es lo que tenemos acá. Este es mi vector unitario tangencial, coseno de phi en dirección Y más seno de phi en dirección J. Ahora, entonces, ¿qué tenemos si nosotros queremos escribir nuestro vector normal? ¿Cuál sería nuestro vector normal? Sería un vector en esta dirección de acá. Este va a ser nuestro vector, nuestro U normal. ¿Sí? Por acá, para indicar que es un vector unitario. Y esta a su vez, entonces podemos escribirlo en términos de coseno en dirección y seno en dirección J, pero el ángulo que hay de acá a acá. Y el ángulo que hay de acá a acá sería phi, es este pedacito, más 90 grados. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo coseno de phi más pi medios en dirección Y, más seno de phi más pi medios en dirección J. Y esto lo puedo escribir de la siguiente manera. Así, coseno de phi más pi medios es igual a esto, y seno de phi más pi medios es igual a esto de acá. Esto lo podemos comprobar de una manera haciendo la siguiente operación. Tenemos el coseno de un ángulo doble y tenemos el seno de un ángulo doble, y aplicamos la propiedad de coseno de ángulo doble y seno de ángulo doble. Y acá nos queda coseno de pi medios y seno de pi medios. Nosotros sabemos que el coseno, acá dejó la gráfica, coseno de pi medios es 0, mientras que el seno de pi medios es 1. Entonces, coseno de pi medios 0, esto se va para 0, y seno de pi medios 1, esto se va para 1. Entonces me queda que esto que tengo acá es igual a menos seno de pi medios. Acá esto es este que se va a hacer 1. Me va a ser igual a menos seno de phi, que es la expresión que tengo escrita en dirección Y, más, entonces miro que es igual el seno de phi más pi medios. Entonces digo, esto se va porque el coseno de pi medios es 0, y me queda seno de pi medios que va a ser 1 y va a ser más coseno de phi. Entonces este coseno de phi es el que va a tener acá escrito en dirección J. Entonces escribo mi vector unitario como lo tengo acá. O sea, solamente lo volví a reescribir, ¿sí? O reconfirmé lo que ya había escrito en la parte acá. Esto por un lado, tengámoslo ahí. Ahora vamos a derivar nuestro vector unitario en la dirección tangencial, que eso es lo que necesitamos, porque yo les decía,
¿Cuál va a ser la derivada del vector? Recuerden que ese es el vector tangencial, porque este es el que viene de acá, tangencial, tangencial. Este es el vector tangencial. Entonces vamos a derivarlo respecto del tiempo. Entonces transcribimos el vector tangencial, o sea, este, que es nuestro vector tangencial, este de acá, que es nuestro vector tangencial, lo vamos a colocar aquí. Este de acá, si ustedes se fijan, es el coseno de phi en la dirección y más seno de phi en la dirección j, y le aplicamos la derivada a esto, que nuestra derivada va a ser igual a menos seno de la derivada del coseno menos seno y la derivada del seno del coseno. ¿La derivada de qué? Porque recuerden que derivé respecto al tiempo, y esto no dependía del tiempo, esta función dependía de phi, pero phi sí depende del tiempo, acuérdense. Entonces es una regla de la cadena, y acá al final me queda la derivada de phi con respecto del tiempo. Aquí vamos a subir esto un poquito para que se vea acá. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que ahora esto de acá, ¿qué es? Esto es U tangencial. Miren lo que nos dio a nosotros U tangencial. No, tangencial no, normal. Esto es U normal. Miren, tenemos U normal menos seno de phi, acá menos seno de phi en dirección y más coseno de phi en dirección j. Esto es U normal. Y esto es la derivada de phi con respecto al tiempo. Entonces acá es. ¿Qué quiere decir? Que la derivada del vector unitario tangencial con respecto al tiempo es igual a la derivada del vector unitario normal por d phi de t. Ahora, entonces nuestra pregunta surge, entonces, ¿qué es esto? ¿Qué es d phi de t? ¿Sí? Y este d phi de t lo podemos hacer con una relación de nuestro longitud de arco. Porque si nosotros tenemos un segmento de arco, nosotros sabemos que este va a ser nuestro ángulo phi, ¿sí? Y este va a ser nuestro delta r, nuestro delta s, dicho de alguna manera, esa delta s, y nosotros podemos aplicar nuestra fórmula que s va a ser igual a r, o sea, el radio, o sea, esta parte de acá, r por el ángulo phi. Esto es la longitud de arco. En el caso particular que phi sea 2pi, en pocas palabras, sea todo el círculo, entonces s es igual a 2pi. Y ustedes saben que esa es la longitud de la circunferencia, ¿sí? 2pi. Entonces verificamos que esto se cumple. Ahora, si nosotros le aplicamos una derivada a esto respecto del tiempo, nosotros podemos decir que ds con respecto del tiempo es igual a, aquí es igual a r, suponiendo una r constante, por d phi con respecto del tiempo, ¿sí? Pues, ¿qué quiere decir? Que nuestros ejercicios ya se limitaron a movimientos únicamente circulares, o sea, r constante. Esa es nuestra condición, una r constante. Ahora, ya podemos hallar cuál es este de phi de t. Entonces despejamos, mandamos la r a dividir, llegamos a la expresión que está escrita aquí abajo. ds sobre dt por 1 sobre r es igual a d phi de t. Ahora, miramos la ecuación 14 y reemplazamos este de phi de t aquí. Entonces, ¿qué llegamos? Que nuestro vector, la derivada del vector unitario tangencial respecto al tiempo es igual a el vector unitario normal por 1 sobre r por ds de t. Pero ds de t, ¿qué es? ds de t es la derivada de la longitud del arco respecto al tiempo, y eso es la velocidad. Entonces es 1 sobre r por la velocidad en dirección del vector unitario normal. Entonces
Entonces es lo que llegamos a la ecuación número 16. Ahora ya sabemos lo que es la derivada del vector unitario tangencial. Entonces este resultado que nos dio acá lo podemos colocar en la ecuación de arriba. Bueno, acá lo llevamos. La ecuación de arriba, que es la ecuación de arriba, sigo subiendo, aún me falta más, que es la ecuación, todo esto voy a subir, que es la ecuación número 11, esta parte de acá. Esto es lo que necesitaba hallar. Esto es lo que yo no conocía, pero yo lo conozco. Entonces voy a reemplazar esto acá. Entonces voy a escribir la misma expresión de acá, pero en lugar de la derivada del vector unitario respecto al tiempo, coloco lo que me dio acá. Entonces voy a llegar que es la derivada de la posición de la magnitud de la velocidad respecto al tiempo en la dirección tangencial por b por lo que me dio, que es b sobre r en la dirección del vector normal. Y entonces me va a quedar b por b, ¿sí? Una b que salió de esta derivada de acá y otra b que viene de la ecuación de aquí arriba, esta b de acá. Entonces cuando yo reemplazo esas dos ecuaciones, ¿sí? Cuando yo reemplazo esto, entonces me va a quedar b por b, b cuadrado. Entonces, y muy importante, la aceleración normal la vamos a definir en magnitud como b cuadrado sobre r. Mientras que la magnitud de la aceleración tangencial va a ser igual a la derivada de la magnitud de la velocidad. Recuerden que esta es la magnitud de la velocidad, que fue de donde salió toda la ecuación, con respecto al tiempo. Esto es lo que nosotros llamamos aceleración tangencial. Y esto es lo que nosotros llamamos como aceleración normal o aceleración centrípeta. ¿Sí? Es otro concepto. Miremoslo. Con este resultado que nos dio, miremos un análisis un poco diferente. Dice, si el movimiento curvilíneo es uniforme, ¿sí? ¿Qué pasa si el movimiento curvilíneo es uniforme? Si el movimiento curvilíneo es uniforme, o sea, la velocidad es constante, este término se hace cero. ¿Sí? Si el movimiento curvilíneo es uniforme, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es cero. ¿Qué quiere decir un movimiento curvilíneo uniforme? Que se está moviendo con aceleración constante. O sea, digamos así, se está moviendo siempre igual, da una vuelta, dos vueltas, tres vueltas, siempre con la misma velocidad. No es lento y luego avanzo, y luego cada vez más rápido, más rápido, más rápido, más rápido, ¿sí? Eso no es lo que yo tengo. Tengo un movimiento uniforme. Cuando pasa esto, no hay aceleración tangencial. No hay. Nuestra aceleración tangencial va a ser cero. ¿Qué quiere decir? Que en un movimiento, ¿sí?, curvilíneo con velocidad constante, la aceleración siempre apunta hacia el centro, ¿sí?, hacia la normal, o sea, siempre apunta hacia el centro de esa curvatura. Eso quiere decir esto. Y ahora miremos el segundo caso. Si el movimiento es rectilíneo, o sea, no curvilíneo, sino rectilíneo, o sea, una línea recta, entonces, ¿qué es lo que pasa? La dirección de B cambia, a la dirección de B no cambia. Si la dirección de B no cambia, el vector unitario me da 0. Pero miremoslo de la siguiente manera. ¿Cómo podemos ver una línea recta? Nosotros podemos tener un círculo, ¿sí? Esto es un círculo. Y si nosotros comenzamos a hacer zoom y zoom y zoom y zoom y zoom y zoom, sí, bueno, un zoom infinito, bueno, acá quizás se ve mejor, esto se comienza a ver como una recta, ¿sí? Si cada vez hago más zoom, más zoom y más zoom, se comienza a ver como una recta. Entonces podemos decir que esto es un segmento de una circunferencia de un radio muy grande, ¿sí? O sea, tomar este y tomar un radio muy grande con respecto a mi plano de referencia, o sea, un radio demasiado grande, es que el radio tiende a infinito. Y si el radio tiende a infinito, entonces nosotros, ¿qué tenemos? Mire la expresión que llegamos acá. Esta fue la expresión que nosotros llegamos. ¿Qué pasa si este radio tiende a infinito?
Entonces lo de acá tiende a cero. Entonces no hay aceleración normal, solamente hay aceleración tangencial. ¿Sí? Entonces, para que tengan en cuenta otro análisis, llegamos a la misma deducción.